Muy buenas tardes y muchísimas gracias por su asistencia a la presentación de este libro, Del elitismo a la masificación, Historia y Memorias del Bachillerato en el Ramón y Cajal de Huesca 1931-1990. Ese es el título completo. Bueno, en un horario... ¿Sí? ¿No se oye bien? Yo creo que mira, sí, lo que voy a hacer es... Yo creo que sí, ¿no? Ahora se oirá mejor. Ya está. Digo en un horario un tanto quizá temprano para la presentación de un libro, por lo menos lo que viene siendo habitual, y además en un espacio tan solemne, ¿no?, y tan connotado como este, que realmente invita poco al diálogo entre iguales. Pero bueno, es lo que tienen los espacios del poder y este desde luego lo es, por partida doble, triple o incluso cuádruple, como veremos. Bueno, como todo en esta vida, yo voy a hacer una presentación muy breve. Como todo en esta vida, la producción de un libro es un proceso muy largo, complejo, y aunque habitualmente se atribuye a un autor o a una autora, es siempre fruto, aunque habitualmente tampoco se suele decir, de un trabajo y de un esfuerzo compartido y colectivo, que se realiza siempre con la complicidad de autorías de muy diverso tipo, sin cuyo concurso el libro jamás llegaría a puerto. Y no sé si se dan cuenta que lo que estoy diciendo va más allá de una autoría en sentido estricto de la escritura. Estoy hablando de una autoría que hace referencia a otras cuestiones también, ¿no? El tema de la autoría, de todas maneras, como concepto y como reflejo de una especie de apropiación normalizada de plusvalías, ¿no?, de muy variada naturaleza, podría llevarnos muy lejos. No es el momento de abordarlo, pero yo sí que lo quiero dejar caer, porque la autoría de un libro obedece a muchas complicidades y insisto, la autoría, por lo tanto, a veces se apropia un tanto indecentemente de plusvalías que son de muy variada naturaleza y que no hacen referencia solamente a lo intelectual. Bueno, creo que lo estoy diciendo bastante claro, aunque lo estoy diciendo de una manera un poco metafórica. Así pues, lo justo en este preciso momento, y antes que nada, es agradecer al personal y a la dirección de la institución que nos acoge, el Museo Provincial de Huesca, su disposición para celebrar este acto. Por supuesto, también al Instituto de Estudios Altoaragoneses, no sé hacia dónde dirigir la mirada, pero sé que está Susana porque... Exacto. Que quiero personificar en la persona de su flamante, por reciente, directora, Susana Villacampa, pero también, por supuestísimo, en las extraordinarias editoras que tiene esa casa, que son Teresa Sas y Ana Bescós, con las que estaré siempre eternamente agradecido. Por su trabajo, por su infinita paciencia y por la gran profesionalidad que despliegan en su oficio. Y una vez más, también a todo el equipo de la librería anónima, que no solamente es Chema, que es Ana también, que es Marta, mi querida Marta, exalumna también de este instituto, del que ahora vamos a hablar, ¿no? Y también no me quiero olvidar de la complicidad de Eugenio Monesma, que como es propio de su naturaleza, está entre nosotros en cuerpo y alma filmatoria, porque está siempre con su otro ojo, que no sé si es el tercero, el cuarto o cuál, tomando nota como buen notario de todo lo que ocurre. Bueno, y por supuesto, como no, quiero agradecer de corazón a los profesores Julián Casanova y Raimundo Cuesta, sobre todo, y en primer lugar, aunque no es lo más importante para mí, por el esfuerzo que sé que han tenido que hacer por sus agendas y por sus trabajos y sus condiciones y su lejanía también geográfica, en el caso de Raimundo, para venir aquí para acompañarnos hoy. De verdad que, Julián, Raimundo, os lo agradezco muy sinceramente, bien lo sabéis. No tanto porque seáis unos presentadores de auténtico postín, y me gusta utilizar esa palabra y no presentadores de lujo, como se utiliza ahora, me parece una palabra mucho más fea, esta es más cursi, lo de postín, pero es más bonita. No solo por eso, porque además lo sois, sino que para mí sois también, y han sido desde hace mucho tiempo, y lo saben también, y no vamos a hablar de ello, por supuestísimo, dos buenos amigos y además dos buenos maestros. Estoy seguro de que su mirada lúcida
y sobre todo crítica, y espero por mi bien, sobre todo, indulgente, compasiva, de historiadores con mucho oficio y con oficio acreditado, enriquecerán con sus observaciones las tesis que sostengo en este libro y sobre todo, pues, ¿qué quieren que les diga? Nos harán pasar un buen rato seguro, que a la postre es lo que hemos venido a hacer aquí esta tarde. Teniendo en cuenta que el museo cierra sus puertas, y esto lo digo para todos los presentes, a las 8 de la tarde, y que ni Julián ni Raimundo precisan de presentaciones académicas ni protocolarias de ningún tipo, vamos a comenzar ya, si les parece, dando paso a sus intervenciones, a las intervenciones de los tres, que se llevarán a cabo por riguroso orden de lista. En primer lugar, Julián Casanova, en segundo lugar, Raimundo Cuesta y en tercer lugar, el que os habla, Juan Mainer. Y bueno, espero que después de ellas vamos a estar cada uno en torno a 20 minutos, haya algún tiempo para que de manera abierta los que estáis y queráis y las que estáis y queráis, pues podáis intervenir y preguntar, hacer consideraciones o lo que os parezca oportuno. Muchas gracias. Julián. Muy bien, buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero decir que estoy encantado, es un placer para mí introducir hoy este libro, que es un tema, es la historia de España desde el punto de vista político, social, cultural. Parece extraordinario que un libro sobre un instituto en una pequeña ciudad de provincias en España tenga dentro una indagación tan detallada, tan exhaustiva, tan creativa en muchísimas cosas, no solo sobre el mundo cultural, sobre el mundo de la enseñanza, sino dando las claves de la evolución y la conexión, porque van inextricablemente unidas, entre las políticas del Estado, que cambiaron entre la República, la guerra, la dictadura de Franco y hasta la transición, las políticas del Estado y la evolución de la sociedad. Cuando empecé a leer el libro, me di cuenta que a lo mejor la parte que a mí me gustaría poner hoy aquí es la parte de la comparación, que cómo se puede comparar esto y qué fue respecto a los países de Europa. Y ahí llegué desde el principio, porque llevo muchos años con este tema de la comparación, llegué desde el principio a captar que había una gran peculiaridad, que la he repetido desde el punto de vista político, económico, social, cultural también, en la historia de España. Ya sé que la gente mayor, que tiene el punto de la República como una esperanza frustrada, la guerra como un pasado infame, la dictadura como un pasado sucio, a lo mejor pensará que no poner la guerra civil como el punto de inflexión de todo, como ese punto más traumático, más infame, no corresponde con sus vivencias. Pero les puedo decir que hasta el 45, en la mayor parte de las sociedades europeas, hubo para dar y tomar de todo lo que se explica aquí. Es decir, este es un país que tiene un golpe de Estado, que el golpe de Estado no triunfa, fracasa porque no llega a la conquista del poder, abre una guerra civil que en principio tampoco es tan claro desde el 18 de julio, sino que tarda en verse que aquello sí que es ya una sustitución de la política por las armas, que eso es en realidad la guerra, y que ese pasado de guerra, que aquí es un pasado de golpe de Estado y continuación, aunque el frente está muy cerca, tiene después un proceso a partir del 39, donde Europa está bajo la bota nazi y fascista y parece que España está en ese proceso. Y la gran peculiaridad empieza después del 45. Hasta el 45, insisto, les voy a explicar cómo lo que se vive aquí tiene mucho que ver con países ocupados, países subyugados, campos de exterminio, delaciones, informaciones,
persecución de la cultura, poner la ciencia y la cultura al servicio de las dictaduras y de las tiranías. Todo eso está muy extendido en aquel momento en Europa. Pero a partir del 45 España llevó una vía peculiar, que tampoco es una vía excepcionalmente peculiar, porque todo lo que ha pasado entre el 31 y el 45 marca la historia posterior. Pero evidentemente hay un momento que se ha pasado la guerra, se ha pasado la Segunda Guerra Mundial, ha habido una desnazificación, aunque con límites. En Alemania, Europa se divide, lo que no había sido posible hasta el momento, y es que fuera de la Unión Soviética hubiera países comunistas, empieza a partir del 47-48 en el centro y el este de Europa, y lo que había sido una uniformidad, dictaduras de ultraderecha o fascistas, acaban a partir del 45 solo en la península ibérica. Son los dos únicos países que tienen a partir del 45 y más o menos por 3 décadas, qué coincidencia que hoy sea el 50 aniversario del fin de esa larguísima dictadura, de ese país que los españoles despreciamos un poco, pero tantas cosas tenemos en común. Por cierto, de ese país que fue el primer país que tuvo una república en el siglo XX, ese país que todavía tenía un imperio, cosa que Franco había tenido que abandonar, que le costó guerras a Salazar, y ese país que la dictadura no acabó con un proceso de transición que no se sabía lo que iba a pasar, sino que la dictadura acabó con un golpe militar desde las colonias y con una revolución bastante pacífica y sin violencia. Desde ese punto de vista, la historia de este instituto para mí es la historia de 4 periodos que coinciden con algunas de las cosas que voy a plantear de Europa. La primera, que coincide con la República, no crean que es un momento excepcional de cambio en España. Todas las repúblicas que emergen a partir de 1918, con la derrota de los imperios, estoy hablando de Austria, estoy hablando de Checoslovaquia, estoy hablando de Hungría, aunque cae muy pronto, pero sobre todo estoy hablando de Alemania, de Weimar, tiene horizontes que la Segunda República a partir del 31 establece, orienta, copia de alguna forma, produce cambios, esperanzas y también muchos conflictos y muchas frustraciones. Y hay 3 ejes fundamentales que parecen fáciles, pero que, vista en perspectiva histórica, fueron bastante excepcionales en España y en Portugal. El primero es todo lo que significaba el voto, sufragio universal masculino y femenino, que venía a consolidar por primera vez en la historia democracias parlamentarias con soberanía nacional plena. Parece fácil, pero en Francia no se votó hasta el 44, en Italia hasta la caída de los fascismos, y ese proceso, que no era solo el voto, sino establecer a la mujer en las relaciones de poder de una forma diferente, como se demostró en Europa Occidental, cae en aquel momento. Ya estoy anticipando que es más difícil el acceso a la enseñanza y el acceso a la educación, tanto para profesoras como para mujeres, el acceso a la enseñanza y una enseñanza pública de calidad en los sitios donde se interrumpió ese proceso, porque los fascismos y las ultraderechas tenían una percepción de la mujer, de la subordinación de la mujer, y tenían una percepción de lo que era el estímulo de la ignorancia en vez de la promoción de la educación, que afectó de lleno a todo este proceso. El segundo, porque la República abrió una separación entre el Estado y la Iglesia, donde hubo un conflicto educativo, cultural muy importante, de clase, de género, de regiones, pero cultural muy importante. Hasta tal punto es importante que allá donde fracasa el golpe de Estado, el anticlericalismo, porque la Iglesia ha representado el monopolio de la enseñanza, es muy fuerte, y allá donde triunfa el golpe de Estado, los maestros son perseguidos, depurados, maestros, profesores de secundaria, profesores de universidad. Hay una ruptura con una tradición liberal y hay una ruptura con una tradición socialista, anarquista, noventachoyista, de gente que eran inquebrantables creyentes en que la educación y la cultura liberarían a las clases desposeídas. Ese proceso se interrumpe a partir de 1936 aquí, a partir de 1939 en España. Y un tercer proceso,
No hay educación ni ciencias sin sociedades civiles fuertes. Puede haber científicos, puede haber élites, puede haber personas que están orientadas, que tienen el privilegio de hacer carreras universitarias, puede haber políticas más o menos del Estado, pero toda sociedad democrática que necesita una enseñanza abierta, pública, diversa, plural para mucha gente, necesita una sociedad civil de apoyo. Y esa sociedad civil tiene que ser educada, porque estas sociedades, casi todas, vienen con altos índices de analfabetismo. Por supuesto, no es lo mismo la alemana que la española, que la italiana, pero también hay muchas diferencias entre el norte y el sur de Italia o Cataluña, Andalucía, en la sociedad española. Todo esto se lo perdió España, porque todo esto es lo que también se perdieron todos los países hasta el 45. En realidad, en todos los países hasta el 45 vino una sustitución de la democracia por un tipo de barbarismo. Ya sé que la República de Weimar culturalmente es la edad de oro del siglo XX para muchas personas. El expresionismo en pintura, en cine, científicos que tuvieron que marcharse. ¿Qué hubieran sido de las universidades de Estados Unidos si no se hubieran aparecido allí? Los Einstein, Oppenheimer, y toda la gran tradición de matemáticas, de ciencias, de humanidades, del centro de Europa, del este de Europa, y por supuesto los judíos, que desempeñaron un papel importantísimo en todo este proceso. Desde ese punto de vista está clarísimo que la vía peculiar española fue a partir del 39. Y creo que a partir del 39, que entraríamos en el segundo periodo que quería marcar, que es el punto de partida de la dictadura de Franco. Ya sé que en Huesca todo empieza en julio del 36, pero no así en Alicante, o en Valencia, o en Madrid, ¿no?, o en zonas determinadas de España. A partir del 39 empieza un proceso que se puede identificar como nacionalcatolicismo, de alguna forma, si alguien quiere decir que hasta el 45 hay un nacional sindicalismo o fascismo, pero que tiene muchos elementos de todo lo que había sido la guerra y la posguerra. En primer lugar, porque en la educación entra sangre y fuego la tesis de que toda la España liberal y de la Ilustración, del regeneracionismo que consolida la República y que venía de una tradición que estaban destruyendo España, ha desaparecido. Hasta tal punto desaparece que desaparece de los libros de texto la historia del siglo XIX y la historia del siglo XX. Todo lo que es posterior a la Ilustración, hay generaciones que no lo estudiaron. Y el punto de partida de todo este 39 es el recuerdo de un golpe de Estado que liberó a España de los enemigos extranjeros, que eran el liberalismo, la democracia, el comunismo y la masonería. Este es un elemento fundamental para entender cuál era el ambiente y la atmósfera en el año 45, ya después del 39, de que pasara todo eso en una escuela, en un instituto, en una universidad española. Es decir, hay todo un mundo que tiene 4 ejes. Primero, el adoctrinamiento. Segundo, la vigilancia. Nadie puede cuestionar lo que en aquel momento se está enseñando. El miedo, porque hay mucha gente que vive bajo el miedo, acompañado de hambre, de autarquía, de cartillas de racionamiento, de muchas más cosas. Y por último, la frustración de muchísima gente que hubiera podido estudiar, que hubiera podido consolidar su pequeña libertad a través de salir del analfabetismo y que fueron de nuevo reconducidos en el estímulo de la ignorancia en vez de la promoción de la educación. Todo lo que viene a partir del 45, hay estadísticas muy claras en el libro que presentamos hoy, en el libro de Juan, después hablaré. Hay estadísticas muy claras de cómo toda la primera parte de la posguerra es un descenso de alumnos y un descenso del cuidado de la escuela pública y una posición bélica a favor de la escuela religiosa, donde militarismo y religión se funden desde todos los puntos de vista. Esto es un legado que tuvo consecuencias importantes hasta bien entrada la transición y que lleva, por supuesto,
a ministros de educación como Ibáñez Martín, que aparte de encargarse de toda la depuración de magisterio, todas sus prédicas van vinculadas al catolicismo, ¿no? Y no tienen que ver, o tienen que ver muy poco con la educación. Y por supuesto la apología de Franco, que es el gran salvador de todo este proceso. Desde este punto de vista creo que hay tres ejes que continuarían lo que estoy planteando. En primer lugar, que durante muchísimo tiempo no hubo posibilidad de hacer ciencia y docencia y crítica en la sociedad española. Y esto tuvo repercusiones muy fuertes en la sociedad civil. La sociedad civil no la llamo solo a las personas que estamos aquí, a los medios de comunicación, por supuesto, a los políticos, a la gente que vivía en el exilio, que no pudieron venir, y por supuesto a todas esas víctimas que habían tenido muertos en la guerra y que frente a los muertos vencedores no eran recompensadas y además eran perseguidas. Luego hay un hilo conductor que es muy claro. Esto es la negación de un proceso de ciencia, de un proceso de educación muy importante que dura. Es verdad que la ley Villar-Palasí está empezando a cambiar todo. Es verdad que en los años 60, donde se accede de una forma mucho más clara a la enseñanza secundaria y a la universidad, empiezan a modificar todo esto, pero yo se lo recuerdo muchas veces a los colegas norteamericanos. Aquí tenéis un instituto de provincias pequeño, que los que hicimos el COU en el año 73, 74 en Zaragoza, había un colegio para jóvenes, chicos, un colegio, o sea, un instituto para chicos, un instituto para chicas, y empezaba entonces el mixto. Y yo, por ejemplo, no tuve nunca coeducación, no tuve ni una sola clase hasta que llegué a la universidad, en aquel caso con mujeres. Y esta es una cosa que cuando tú la planteas y le dices y le explicas a un americano es que la coeducación fue una batalla de la República y la coeducación fue uno de los puntos esenciales de la dictadura, echarla abajo, ¿no? Y ahí la Iglesia tiene muchísimo, por supuesto, muchísimo que ver. Creo también que este libro hace homenaje a todos los que se quedaron por el camino, a toda aquella gente que luchó, que tuvo un principio y una orientación de la educación diferente, pero que les cortaron las alas. Y se ve perfectamente, con nombres y apellidos, las víctimas y los que cortan alas en aquel momento. Se ven porque evidentemente la historia es una historia de carne y hueso. La historia no puede sufrir o experimentar solo generalidades, tiene que bajar y descender a lo que son las personas de carne y hueso. Y aquí hay muchas personas de carne y hueso. Hay muchas mujeres, hay muchos hombres, hay muchos jóvenes y, por supuesto, hay mucha política de Huesca, ¿no? Porque es verdad que el Ministerio de Educación era una cosa, pero aquí quien estaba marcando el paso en aquel momento era la política, ¿no? Fundamentalmente la política municipal en todo lo que estamos diciendo y, por supuesto, la alternativa eclesiástica que estaba floreciendo, ¿no? Tuvo su edad de oro en los años 50 y principios de los 60, por lo que yo he visto aquí, que más o menos se cumple con el resto de España. A partir de los años 60 baja el número de estudiantes que van a la religiosa, bajan los seminaristas, baja el número de sacerdotes, por supuesto hay un inicio de secularización, ¿no? Que lleva también a una iglesia diferente, no solo a la iglesia de la Cruzada, sino a la parte de la iglesia que resiste a Franco a partir de los años 60 y principios de los 70. Y hay otro punto, y voy a ir cerrando por cumplir con el espacio que me han dado, que es ¿qué es lo que ha pretendido aquí Juan Mayner con este libro? O que yo intuyo que está detrás, en el sótano y en el tejado de este libro, porque el resto se ve. Creo que aquí hay un compromiso con la enseñanza desde hace muchísimo tiempo, de Juan y de mucha gente que comparte este libro, ¿no? También de la gente más anónima del libro, no solo de la gente que tiene protagonismo en el libro. Y ese compromiso Juan lo ha plasmado en vez de una crónica, en vez de un examen por encima, en una investigación exhaustiva, detallada, de un historiador que conoce el oficio, que se va a las fuentes, que tiene la paciencia de establecer las fuentes, porque sin conocimiento no hay historia, por mucho que hoy piensen algunos que la historia es una cosa de opinión. Sin fuentes no hay historia, pero sin erudición tampoco hay historia. Y hay una segunda parte, este enseñante
que se compromete con sacar, indagar, sacar a la luz esas partes oscuras y menos oscuras y también gloriosas de la educación. Este segundo punto es la erudición. Este libro está cargado de erudición, porque no es una historia de un instituto local, es una historia donde uno descubre qué hay detrás de las decisiones políticas, qué hay detrás de los comportamientos y, sobre todo, qué tipo de gente iba saliendo de esos institutos, porque hay un montón de entrevistas, hay un buen ramillete de entrevistas donde descubrimos la sustancia de la vida cotidiana, la sustancia del sufrimiento, de la dificultad. Casi todo el mundo no recuerda nada de su infancia desde el punto de vista que le estaban contando las glorias del imperio, no la represión, no las víctimas, pero después, conforme van avanzando, casi todo el mundo se da cuenta que están viviendo una época excepcional. Que están viviendo una época excepcional porque están abriéndose unas puertas a cosas que ellas, sobre todo, en absoluto, habían visto de niñas. Y creo además que, además del compromiso y de la erudición, aquí hay también una percepción de que esto es memoria. Esto es historia de la buena, pero aquí memorias. Memorias que reflejan la división de la sociedad también. Juan no plantea las memorias divididas. Leyéndolo ya se ven. ¿Dónde están las memorias divididas? De víctimas y verdugos, de gente que sufrió y gente indiferente, de gente que delató y gente que fue pasiva ante el sufrimiento de los demás, porque las historias nunca son en blanco y negro. El ramillete de comportamientos nunca son en blanco y negro. No acertará nadie pensando que aquí hay fascistas, antifascistas, buenos, malos. No, aquí hay una diversidad, una pluralidad importantísima. Y acabo. Este es un homenaje también a la gente de Huesca. A la gente de Huesca que vivió la historia de un instituto que ha llevado a sus hijos al instituto, y no solo desde el punto de vista de la parte de la dictadura, sino cómo el instituto cambió con la democracia. Y vino una nueva generación de gente que pudo estudiar por primera vez. Nosotros somos una generación que la mayor parte de nuestros padres no pudieron estudiar, que fue interrumpida esa educación. Y nos enseñaron principios éticos de lo que era el valor del trabajo y estudiar, salir, el esfuerzo. Y aquí vino una generación a partir de los 80, los 90, que habían crecido en eso. Era la primera generación clarísimamente que llegaba a la universidad. Y mejoraron bastante la mediocridad que había habido hasta este momento. Pero la mediocridad no solo es en la enseñanza, en las bibliotecas, en la administración, en la empatía que la gente muestra. Los centros de enseñanza se convirtieron en centros también de vivir la sociedad civil, y no solo en centros de miedo, de represión, de humillaciones. Hay también muchas historias de humillación aquí. Así que yo agradezco muchísimo, primero, que este libro lo pueda ver tanta gente, que lo pueda ver también las generaciones jóvenes que estén interesadas, porque esta es la historia de los bisabuelos, de los abuelos, en carne y hueso. Estoy feliz de que me hayas invitado y que haya podido compartir este rato con vosotros, y por supuesto lo que animo a que este tipo de estudios no se consideren como estudios sectoriales, un instituto, la educación, sino como parte integral y fundamental de la vida de los ciudadanos. Porque en el fondo todo lo que hemos avanzado y todas las incertidumbres que tenemos ahora se deben a que en algún momento la educación se puso en el centro de la vida, y algún momento de las incertidumbres de ahora es porque el insulto, la falta de educación y el poco papel que representa de nuevo la ciencia y la educación entre muchísima gente nos está haciendo repensar sobre el pasado. Así que muchísimas gracias por el libro. Buenas tardes y muchas gracias por su presencia aquí, por la invitación al Instituto de Estudios Alto Aragoneses, y me es grato estar con Juan Mainer aquí presentando este libro hoy. Agradezco también la presencia de Julián, que enriquece seguramente esta mesa de presentación. Para mí es una gran satisfacción, aunque no poco esfuerzo, es verdad, como ha dicho Juan, estar aquí.
Mi intervención necesariamente va a ir por otros derroteros que la de Julián y espero que sean miradas complementarias y distintas, incluso a veces contradictorias. Para la primera aspecto diferente es que yo tengo aquí escrito algo para publicarlo como reseña del libro, cosa que suelo hacer en estos casos, pero que luego nunca me dedico a seguir mucho el guión. Y más en un tiempo limitado y supongo que no quiero abusar tampoco de su paciencia en esta tarde, que tiene que ser Juan el que hable más de sí mismo y de su libro. Yo voy a actuar y mirar las cosas desde el punto de vista de la historia de la educación y de la cultura en la que he trabajado, y también desde el punto de vista del colega que ha sido profesor y catedrático de instituto y de historia durante muchos años y que ha compartido con Juan desde hace más de 3 décadas pues todo tipo de avatares intelectuales, ideológicos, políticos y sentimentales, en fin, no sé, de muy diferente tipo. Bueno, hecha esta presentación, me gustaría decir que yo me preguntaba, Juan antes lo decía en la presentación, yo me hacía 3 preguntas, como si dijéramos 3 preguntas primordiales, para empezar yo a pensar, porque es como si yo me pusiera en el disparador. Y las 3 preguntas es, ¿qué es un autor? ¿Qué es un libro? ¿Y qué es historia con memoria? Esas 3 preguntas seguramente van a agotar casi los 20 minutos que aquí tenga disponible, o casi. Aunque quería completarlas un poco haciendo la genealogía de por qué se ha hecho este libro, que supongo que su autor va a desarrollar después más ampliamente. Y también tenía un apartado de, como si dijéramos, de una especie de balance de aspectos muy positivos y de otros aspectos no tan positivos, porque yo creo que en el mundo intelectual, cuando alguien plantea la teoría crítica como un elemento diferente a la teoría tradicional, pues debe ser crítico también consigo mismo y con los demás. Dicho esto, pasamos a las 3 preguntas, a ver hasta dónde nos llevan. La primera es, ¿qué es un autor? Bueno, pues en 1969, Michel Foucault escribía un artículo archifamoso que se titulaba ¿Qué es un autor? Y en esa interrogación, en 1969, yo tenía 18 años y Juan menos, unos cuantos menos, y Julián también. Yo tenía 18 años y mi generación estaba en un momento de ir empezando a pensar cosas de estas. Fueron después cuando después leía a Foucault, no a los 18 años, sino poco después. Pero Foucault venía a decir entonces, y yo me acuerdo un poco de que esa problemática es la que impregnó nuestros años universitarios, ¿qué relación hay? Y esta es la pregunta, entre el sujeto que escribe y lo que produce. ¿Qué relación hay? ¿Es una relación simbiótica? ¿Es una relación que no es pertinente? ¿Es impertinente, como decía Roland Barthes, el famoso estructuralista francés? O como decía Foucault, ¿qué es el autor? No existe, es un no, es una función autor. Foucault es muy curioso porque decía, es una función autor, pero él se reconocía que hay fundadores de discursividad. Él decía, el sujeto es el producto del discurso, es el resultado de una gramática que supera al sujeto, pero en realidad él salvaba a los fundadores de discursividad como él mismo. Yo no me pretendo ningún fundador de discursividad, pero sí reclamo la importancia que tiene el autor. Ahora esto no es nuevo, quizá haya una vuelta en la historiografía al sujeto, a lo que piensa y a las circunstancias mismas y a lo que aporta dentro de esas circunstancias el propio sujeto, y yo pienso que eso sería muy, muy interesante. Incluso el mismo Foucault, como seguramente ustedes conocen, este gran pensador francés, pues ya en los años 80, que ya no eran los mismos que los 60, por medio estuvo el 68 francés, una revuelta que indicó que la subjetividad sí que tenía una función en la historia,
que hoy conmemoramos la revolución de los claveles en Portugal y el 68 también es algo que debe de ser recordado, y que en todo ello hay una pulsión colectiva y subjetiva de autor, por decirlo de alguna manera, de que el sujeto está presente en la historia y que yo me ascribo y nosotros nos ascribimos, la gente que estamos, muchos de los que estamos en plataformas de pensamiento crítico, a la idea de que no ocurren las cosas simplemente porque sí y porque diríamos que no hay una teoría de la predestinación histórica, que el progreso no se hace indistintamente al margen de lo que producen los individuos y de sus prácticas. Bueno, este recoveco era para decir que el propio Foucault al final recayó en aquello de ir hacia las técnicas de uno mismo, de sí mismo, hacia el sujeto, ¿no? Es decir, que en la historia y en los planteamientos de las ciencias sociales hay un continuo ir y venir, un vaivén entre el sujeto y su papel más o menos fundamental en la vida social y en la obra también. Bien, por lo tanto, yo creo que es indispensable. Yo aquí citaba a Thompson en La miseria de la teoría, etcétera, su crítica al estructuralismo en su momento, en nuestro momento, que yo creo, fuera de esto, que sería quizá más complicado desarrollar, que Juan Mayner es un personaje importante en este libro que ha escrito y que sin él y sin su historia y sin su subjetividad es imposible reconocer el mérito o el interés que pueda tener él. Por lo tanto, yo acudo a esa especie de tradición que se llamaba en su día con Bloch el marxismo cálido, aquello de que sí, que nuestros sueños, nuestros deseos, nuestras intenciones intervienen en lo que resulta. No siempre hacemos lo que queremos o lo que pensamos que debemos hacer, pero sí que es importante esa variable. Y por lo tanto, este libro es un libro, entre comillas, de autor. Bien. En segundo lugar, ¿qué es un libro? La segunda pregunta respecto a un libro, yo a Juan ya se lo mencioné cuando escribió el primero, cuando decía, citaba yo a Ortega y Gasset en esa ocasión refiriéndose a una obra de Azorín, que decía, lo que un hombre hace cuando tiene un estilo y ve un problema, eso es lo que es un libro. Y dice, esto es lo que hay, es un libro, aquello que el libro, por decirlo así, es un problema. Y el problema es, así decía literalmente, el problema es la víscera cordial del libro. Y sin problema no hay historia y no hay libro. Y este libro aborda un problema. Esto lo decía, Ortega se adornaba con eso de la víscera cordial y con lo del estilo, porque claro, era muy de él mismo hablar de esas cosas, porque aquí, bueno, no se trata de tener un estilo exclusivamente literario o algo así, como a él gustaba practicar, sino que es mucho más complejo. Pero sí tenía razón en esa idea que comparten los historiadores. Recordar los maestros de la historiografía como Lucien Febvre, cuando decía aquello de que sin problema no hay historia, es decir, que el historiador busca. El historiador no es un recolector de trapos por ahí sueltos y que va poniendo uno detrás de otro. Una sucesión sucesiva, como decía ayer el taxista de sucesos, eso es la historia. No, la historia es lo que me decía el taxista. La historia es, ¿sabe usted lo que es la historia? La historia es la sucesión sucesiva de sucesos que suceden. Digo, muy bien. Digo, pues efectivamente, algo así es un poco lo que a veces se considera que es la historia. La historia es problematizar el presente. Pensar históricamente es pensar nuestro presente. Hacemos la historia no del presente, ni solo del presente, hacemos la historia de los problemas del presente, en cierto modo. Y ahí está la cuestión problemática. ¿Qué problema aborda este libro? El libro aborda varios, pero fundamentalmente aborda una crítica de la institución escolar y de su desarrollo histórico, ofreciendo un proceso de desarrollo histórico sujeto a una periodización basada en los modos de educación que es común a Fedicaria, a la plataforma de pensamiento crítico en la que nosotros y al proyecto Nebraska en el que trabajamos. Por lo tanto, aquí hay mucho de genealogía de la institución escolar, es decir, justamente de lo contrario de lo que parece.
No, yo ya sé que Julián lo decía de otra manera, pero pareciera ser que la institución escolar es para que seamos todos más cultos y más iguales, y eso no es así en el mundo capitalista en el que estamos. Es decir, en la era del capitalismo, que es muy larga y que no es una simplificación exclusiva, la escuela no solamente da cultura, sino que la distribuye desigualmente. Es decir, la institución escolar tiene, diríamos y el problema de Juan, cuando estudia el libro de Juan Mayner, es que intenta hacer realidad una hipótesis que trabajamos hace muchos años sobre qué es la cultura escolar, cómo funciona en las sociedades en las que nosotros vivimos, que son sociedades desiguales, sociedades en las que hay una distribución económica, pero también cultural desigual, y que esa distribución cultural diferente está fundamentada en cuestiones económicas y sociales muy determinadas, en la distribución del capital social, cultural y económico, que es bien conocido. Pero claro, lo interesante es que no es ese solo el problema, ese es el problema para mí un poco central. Desde el punto de vista de lo que yo he trabajado en la historia de la educación, pues es una verificación y enriquecimiento de la hipótesis de cómo la historia de España, al cambio y continuidad, se puede someter a un aparato conceptual determinado, que es la sucesión de modos de educación, que no tiene que ver nada más que decir esta es la época del ministro tal o del ministro cual, sino esta es la época de la educación elitista, tradicional elitista, esta es la época, que es el libro que estamos ahora presentando, del modo de educación tecnocrático de masas, que tiene una lógica de dominación, de reproducción, etcétera, etcétera, determinada. Eso me parece importante. Pero además, el interés de Juan no es lo macroscópico, ¿no?, de esto que estoy diciendo. El interés que tiene el libro, este libro, ¿en qué consiste? Es justamente en que hay una aproximación microscópica a esa realidad más amplia y que ofrece una pluralidad de perspectivas que encajan perfectamente. Y encaja perfectamente esto con el libro anterior, aunque Juan diga que no. Yo creo que hay una persistencia, y visto desde distintos puntos de vista, desde diferentes ángulos, pero estamos viendo el mismo problema. Y es una aportación muy importante a la historia contemporánea de España, en el sentido de que significa una aportación de primer orden a la historia local también, pero la historia local vista también desde una institución, desde cómo se generan, se gestionan y administran el poder las élites culturales en una pequeña ciudad. Esas estructuras del poder de las oligarquías locales, que podríamos decir municipales, ciudadanas y demás, el instituto es un instituto de ciudad, de capital de provincia, es un elemento fundamental para entender muchas de las cuestiones. Y la transición política, la transición a la democracia, no se explica solo por los pactos de la Moncloa, por la Constitución, se explica por los pactos en el nivel microscópico, por quién va a ser jefe de estudios, si vamos a hacer una candidatura alternativa para esto o para aquello otro. Eso que yo lo vi también claramente en mi instituto, que fue el Fray Luis de León de Salamanca, se ve perfectamente aquí también. Es decir, cómo la generación de profesores de un momento determinado de los años 70, la generación del 77, dicen los historiadores de la educación, pues se organizan de otra manera la forma de comportarse, las pautas profesionales, la crisis del cuerpo de catedráticos, lo que se llamaba en un sentido peyorativo masificación y bajada del nivel y todo aquello. Eso se está hablando desde el siglo XIX, eso de lo que baja el nivel, de que cada vez hay más alumnos, cada vez hay menos, cada vez hay más profesores más ineptos, etcétera, etcétera. Bueno, esto me parece que es importante, esa aproximación. Y luego, ¿qué es una historia con memoria? Me parece que voy a tener que acabar aquí con esto y no me da tiempo a los otros temas. Pero vamos, una historia con memoria, vamos a ver una cuestión. Una cosa, yo aquí, y le voy a hacer el reparo ya a Juan, porque esto de la historia con memoria, yo es lo que he manejado habitualmente, y yo lo definía de la siguiente manera. Yo creo que él plantea que esto es una historia con memoria, y yo digo que sí es una historia con memoria, pero hasta cierto punto. Yo digo que historia con memoria
no historia y memoria, historia a la que se le aplica una entrevistas orales, etcétera, eso es historia con memoria. Para mí la historia con memoria es esto. La combinación, lo leo literalmente porque es parte de una publicación que hice en su momento sobre la venganza de la memoria, precisamente. La combinación de esa actitud positivista y atención al sufrimiento debe ser el motivo principal de una historia con memoria. Esto es, se propone una nueva alianza de memoria e historia bajo el signo del pensamiento crítico. Rigor científico e interés emancipatorio son estrictamente necesarios y quedan soldados a los supuestos de una pesquisa genealógica de nuestros problemas sociales de hoy. En cierto modo, pues, se trataría de hacer una historia del presente, no solo desde el presente, empleando una nueva razón rememorante, sí, empleando una nueva razón rememorante, que enriquezca las reglas de la comunidad de historiadores, incorporando imperativos cognitivos y éticos a menudo desdeñados por la historia convencional. Eso es lo que yo considero que es una historia con memoria, es decir, es un planteamiento teórico como si dijéramos un poco distinto. Yo creo que la historia oral es un complemento de la historia, que es vamos a decir, una tecnología, una técnica de aproximación a la realidad muy importante para precisamente practicar la historia con memoria, pero yo creo que eso iría un poco más allá. Bueno, en una palabra, yo no entro más en esta cuestión, pero sí hay algunas matizaciones. Y finalmente, pues yo voy a terminar con la carta que le escribí a Juan, con el email que le escribí a Juan cuando leí su libro. Y me evito más comentarios, aunque todavía podía hacer alguna otra y no sé si saldrán observación crítica. Digo, para matizar lo que quería decir. Digo, querido Juan, como te anunciaba, te envío una primera impresión de mi lectura de tu segunda parte, que también es buena, pese al aforismo del bachiller Sansón Carrasco. Seguro que todos ustedes recuerdan que estamos hablando del Quijote, etcétera, etcétera. Bien, y alguna corrección que pudiera ayudar a la revisión definitiva y puesta a punto de la edición. Te adelanto ahora, no obstante, que a mi juicio es sumamente favorable. Por más que la lectura deje en mi pensamiento más de alguna duda razonable sobre algunos asuntos, énfasis y valoraciones subjetivas. La verdad que los dos tomos de tu trabajo, estoy hablando también del otro libro anterior, a pesar de poseer un acento distinto en lo temático y en el método de aproximación, aparecen hilvanados por una preocupación común: esclarecer y poner a prueba categorías metódicas y conceptuales de amplio radio, y ambos quedan iluminados por un enfoque que supera con mucho y sobresalientemente lo que hasta ahora ha sido la mediocre historia de los institutos de bachillerato. Sin duda, tu magnífico trabajo y tu envidiable paciencia como exigente investigador de archivo ha cosechado un fruto que convierte a tu obra en un hito de la historia socioprofesional de los cuerpos docentes, de la inscripción de lo local en la historia de la educación secundaria y en la historia sin más adjetivación. Eso era lo que yo le decía a Juan. Y eso es lo que les quiero decir a ustedes antes de despedirme y darles las gracias por su atención. La idea es utilizar estas 4 pinceladas a modo de pequeños destellos para componer una especie de impresión, como hacían los pintores, los primeros pintores impresionistas, ¿no? Las impresiones. Una impresión con 4 pinceladas que nos ayuden a situar y a contextualizar lo que ellos han dicho y lo que hay aquí en estas 600 y pico páginas. Primera pincelada. La primera pincelada, como su nombre indica, es previa y me viene además, es verdad, al hilo de algunos de vuestros comentarios. Reconozco que es una reflexión, esta primera pincelada muy personal, pero creo que es necesario plantearla por cuanto a día de hoy, después de hecho el libro y después de publicarlo, me interpela todavía, o me interpela cada vez más, habría que decir, aspectos medulares de mi propia investigación, de mi propio trabajo. Me voy a explicar. He dedicado este libro a 4 mujeres, que por distintos motivos. La primera, a la que más me voy a referir,
es la ya fallecida profesora del Ramón y Cajal, Ángela Martín Casabiel. Ángela Martín fue titular, muchos de ustedes lo saben sobradamente, de la Cátedra de Lengua y Literatura Española en el Instituto Ramón y Cajal entre 1961 y 1988. 1961-1988, años absolutamente decisivos en la historia de este país y protagonistas de acontecimientos realmente matriciales, ¿no? Ángela, Angelita o la Gata, como prefieran ustedes, era una mujer muy poco convencional, de genio muy vivo e ideas muy claras, a veces demasiado. Inconformista y rebelde hasta donde pudo con la férrea dirección patriarcal de aquellos años, que la llevaba un tal Joaquín Sánchez Tobar, bien conocido también por todos ustedes. Fue, entre otras muchas cosas, el alma de un muy relevante grupo de teatro que, como queda bien reflejado en el libro, además, se convirtió a partir de los años 70 en refugio y en motor de la rebeldía y de la crítica en el instituto. Hablo fundamentalmente de los años 70 y de los años 80. Por supuesto, hubo otros catalizadores, sobre todo otros espacios públicos vinculados al instituto, que percutieron en la misma dirección y en el mismo tiempo, en el mismo espacio del tiempo, estos años del tardofranquismo, de la llamada transición democrática y de los inicios de la democracia. También se habla de ellos, de esos espacios y de esos catalizadores, también se habla en el libro. Pero en mi opinión, como estudioso del tema, el TERIC, el nombre del grupo liderado por la Gata, el grupo de teatro de Ramón y Cajal, incidió de una forma radical y persistente, y esto lo quiero subrayar, en la construcción de ciudadanía democrática con el alumnado. Y también en la construcción de una escuela ideológicamente pública, que no es lo mismo que una escuela pública. La escuela pública es la de titularidad estatal, o subvencionada o financiada con fondos estatales, pero una escuela pública no es pública si no lo es ideológicamente. Y Angelita hizo escuela pública ideológicamente. Algo que, visto además desde nuestro páramo actual, pues, nos sigue conmoviendo y hoy nos parece casi marcial, ¿no? Muy lejos de mi intención, y quiero que quede esto muy claro, convertir a Angelita Martín o Ángela Martín en una suerte de heroína inmaculada y sin contradicciones, ni mucho menos contribuir a hacer de ella un mito de no sé qué causa. No es mi intención en absoluto esto. Pero tengo la certeza de que el personaje de Ángela Martín, que me interesó históricamente desde el primer momento en que me planteé la realización de este trabajo, y de esto hace ya unos 14 años que ya pensé en la idea de hacerlo. De hecho, entonces ella todavía vivía y yo pude mantener bastante relación con ella y tener abundantes conversaciones, no precisamente solo sobre el tema del instituto, sino sobre el mundo, la vida, el demonio, la carne y todas esas cosas. Ha sido realmente en estos últimos 3 o 4 años, y ahora voy un poco a lo que decía al inicio de esta pincelada, ha sido realmente en los últimos 3 o 4 años, conforme he ido aproximándome de forma sistemática, o más sistemática, al conocimiento de la teoría crítica feminista, cuando he podido ver con claridad que la Gata, desde su condición de mujer y además feminista, fue el referente clave, y quiero subrayarlo, de esta historia del tránsito del elitismo a la educación de masas en esta ciudad. Y esta es la primera pincelada que quería dar. Pero insisto, es una pincelada, digamos, que doy a posteriori de haber hecho el libro y de haberme encontrado con una teoría que he desconocido, como creo que nos pasa pues, a muchos hombres de nuestra generación. Sinceramente creo que con lo que hoy conozco acerca de la teoría y praxis del feminismo, que es muy poco,
en gran parte gracias al aprendizaje y a las numerosas lecturas compartidas con las otras 3 mujeres, a las que también dedico este libro y con las que además vengo compartiendo mi vida, posiblemente hoy construiría mi investigación de otro modo. La construiría de otro modo. Y ello porque mis preguntas sobre el pasado de la educación difícilmente podrían dejar de incorporar la mirada y las inquietudes del 51% de la población. Y esa es la pincelada que quería hacer en primer lugar, y me gustaría añadir que no es postureo, que de verdad te lo digo de corazón. Segunda pincelada, la elección del lugar. Antes me refería a un espacio de poder, pero olvidé decir y de dominio. El poder es una cosa que viene de arriba y va abajo, pero también va de abajo arriba. Pero el dominio es otra cosa. Este es un espacio de poder y de dominio. La elección del lugar no es casual, y diría incluso que no puede ser más acertada para presentar en esta ciudad un libro sobre el objeto y el periodo que nos ocupa. Y ello porque este espacio, además de Salón del Trono, del antiguo Palacio de los Reyes de Aragón, y después Paraninfo de la antigua Universidad de Huesca, este lugar fue, durante la friolera de 90 años, que Huesca lo tiene absolutamente olvidado, desde 1845 a 1936, el salón de actos y de ceremonias académicas del Instituto de Segunda Enseñanza de Huesca, llamado Instituto Ramón y Cajal, como sabéis, desde 1934, coincidiendo con el fallecimiento del director de la JAE y el premio Nobel, Ramón y Cajal. Y digo bien que funcionó aquí el instituto y fue el salón de actos del instituto hasta 1936, porque lo que ocurrió después del triunfo del golpe militar de aquel año infame, el 36, en este majestuoso edificio, ocupado por los militares sublevados y muy pronto habilitado como siniestro campo de concentración urbano, hasta 1945, 9 años, forma parte todavía de ese pasado oculto, tema incómodo, que la memoria oficial de la ciudad y sus voceros en las instituciones de antaño y de hogaño también, evidentemente, siguen empeñados en esconder. Esconder que es una forma de negar la existencia de ese pasado también, de este espacio de poder y de dominio. Pese a los esfuerzos de muchos historiadores y de estudiosos memorialistas. Honestamente, creo que el libro que hoy presentamos contiene una aportación rigurosa y documentada sobre todo lo que ocurrió en este lugar de memoria, auténtico lugar de memoria y espacio de conflictividad entre 1931 y 1945. Que fue realmente un espacio, un crisol y un espejo de aumento de lo que fue la Guerra Civil Europea en una pequeña capital de provincia del norte de España. Pero sin duda, quería añadir que este lugar además tiene una significación muy especial en el día de hoy. Y lamento que se haya ido una parte porque ya me han anunciado que no tenían más remedio que irse, una parte de los que nos han visitado, nos vienen visitando desde esta mañana en el centro, en el Instituto Ramón y Cajal, de los que voy a hablar ahora. Esa significación tiene nombres propios, y los voy a decir, que se llaman Joaquín Monràs, Juan Jesús Gascón de Botor, Juan Nogués Aragonés, Juan Bonet, Bonel, Jesús Mendiola, Emilio Español, José Pérez Gómez, Enrique Fábregas. Todos estos profesores denominados indeseables por su propio compañero de claustro y consumado franquista ostense, el catedrático de matemáticas Benigno Barater, hombre carismático en la ciudad, de una familia bien conocida y de apellido bien conocido. Pues bien, aquellos puntillosos y jóvenes docentes, hay que tener en cuenta que a excepción de Joaquín Monràs y de Juan Bonet, escasamente superaba ninguno de ellos los 30 años, y pocos, muy pocos, daban clases en estas mismas aulas, que se conocen, y que lo conocen la mayoría. El museo son las salas del museo las que antes ocupaban las cátedras del propio instituto. Bueno, pues allí daban clases todas estas personas cuando todavía en plenas vacaciones de verano sus vidas y sus trayectorias profesionales
se vieron como mínimo truncadas por infames procesos de depuración y sanción, ¿no? Que los arrojaron de la Huesca doblemente invicta e inmortal ya de por vida. Un ostracismo que vino además jaleado por la venenosa pluma del erudito Ricardo del Arco, otro intocable de esta ciudad, también profesor del instituto, y que yo he denominado esta mañana, y vuelvo a decirlo públicamente, nuestro particular y doméstico Queipo Brillano, ¿no? Porque actuó e hizo exactamente la misma función que Queipo Brillano en la Sevilla ocupada por la sublevación. En este caso, desde su refugio gacetano y a través de ese infame libelo que se llamaba Jaca Española. Yo soy amigo de hacer siempre títulos largos, es un problema que no sé de dónde me viene, pero es así. El primer sintagma es del elitismo a la masificación. Y es que me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre ella que tiene que ver con algo que ha comentado Raimundo y con algo también que ha dicho Juliano, en la cuestión a la que se ha referido Juliano. Porque quizá haya quien se sorprenda, sé que lo hay, por eso lo digo. Cuando escribí esto, cuando pensé sobre esto, pensé en un amigo historiador que no está aquí, pero que me escribía cuando recibió el libro, me escribía esto: ¿y cómo has titulado así la obra y no la has titulado del elitismo a la democratización? Porque lo que ocurrió en España fue realmente a partir de 1978, es un proceso de democratización que también llegó al sistema escolar. Y yo dije, no, y además creo que no tiene razón, y además voy a escribirlo en la presentación y ya te lo mandaré, con lo cual se lo mandaré. Si acudimos a la Real Academia, al diccionario de la Real Academia, elitismo es aquella actitud proclive a los gustos y preferencias que se apartan de los del común. Es la definición de elitismo, es una definición clarísima, ¿no? Estaríamos todos de acuerdo, ¿cómo no? Y la masificación, la RAE la define como la situación que se deriva de hacer multitudinario algo que no lo era. Me reafirmo, solamente leyendo la RAE, por una vez me dan la razón, y yo les doy la razón a los de la RAE, creo que es un buen título. En cualquier caso, la academia, claro, es bastante menos precisa, yo diría que incluso bastante más confusa a la hora de aproximarse a definir el concepto democratizar o democratización. Es curioso, porque dice textualmente, ¿qué es democratizar? Hacer demócratas a las personas o democráticas a las cosas. Caramba, esto es una definición que utiliza el término que quiere definir, con lo cual no parece una cosa extremadamente exacta por lo menos. En fin, ¿qué quieren que les diga? Estoy casi seguro de que si viniera aquí alguien y preguntara ahora mismo a todas las personas que estamos presentes si la escuela, si el sistema educativo que tenemos es o no democrático, es una pregunta simple. Estoy casi convencido y pondría la mano en el fuego de que la respuesta seguramente tendrían tantos matices y peros como personas que estamos aquí. Y claro, pues es absolutamente normal. Como mínimo, si a mí me hicieran esa pregunta, ¿usted piensa que el sistema educativo que tenemos es democrático? Yo como mínimo les respondería con otra retahíla de preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿y usted qué entiende por democracia? O incluso, sería un poquito más preciso, y le preguntaría, ¿y usted en qué sentido o por qué circunstancia me está preguntando? ¿Me pregunta por el acceso a la educación? ¿Me pregunta por el funcionamiento de los órganos de gobierno de la educación o de los órganos de participación de la educación? ¿Me pregunta por el currículum, por los planes de estudio? ¿Me pregunta por las convicciones, las creencias, las actitudes sociales, los valores que transmite la educación o el sistema educativo? ¿Me pregunta por las expectativas? Podríamos ir más allá. ¿Me pregunta por las expectativas de igualación y justicia social que puedo esperar que se deriven del paso de mis hijos por la escuela? Es decir, que el tema se podría complicar muchísimo.
porque realmente la democratización de la escuela, pues habría que ver desde dónde se pregunta, quién lo pregunta, y con qué objeto se puede, o desde qué punto de vista, mejor dicho, perdón, se puede responder esto. Bueno, como ya se ha dicho, este libro completa una historia social del bachillerato en España durante sus casi 200 años de existencia. Y verán, aunque el bachillerato siempre fue parte del sistema educativo nacional, lo cierto es que durante sus primeros 70 u 80 años, prácticamente desde que empezó en 1845 con las revoluciones liberales hasta 1920 aproximadamente, fue un nivel de enseñanza no muy restringido, restringidísimo. Quiero decir, al que accedía no más de un 4 o un 5% de la población, exclusivamente masculina, prácticamente hasta los años 10 del siglo XX, entre los 10 y los 16-17 años. Ser bachiller en España hasta bien entrados los años 20, no era cualquier cosa, y el acceso a estos estudios tuvo durante muchísimo tiempo un clarísimo componente y un sesgo claro de clase, de sexo y, huelga decirlo también, de etnia o de raza. Y piensen en el pueblo gitano, que es nuestra etnia más numerosa presente entre la población española, ¿no? El bachillerato, y precisamente por eso titulé así mi primer volumen sobre el tema, tenía una función clara, meridianamente clara, que era consagrar la distinción de clase, sexo y etnia, como estoy diciendo, y reproducir y legitimar las diferencias sociales. Si hay algo claro es que nuestro sistema escolar, y muy en particular la educación secundaria, es realmente multitudinaria. Es multitudinaria. En sentido estricto, por lo tanto, se ha masificado, volvemos al inicio. Eso es absolutamente cierto. Obviamente, en este volumen que ahora presentamos, lo que me correspondía es explicar cuándo, cómo y de qué manera, y por qué, entra en crisis ese bachillerato elitista en España y, por otro lado, de qué forma se produce la transición y la implantación definitiva del actual modo tecnocrático de educación de masas, que es el concepto que acuña Raimundo Cuesta hace 3 años y que hemos venido utilizando en nuestros trabajos. Y claro, miren, sin entrar en muchas profundidades, porque para eso está el libro y lo quieren leer, aquí llega el segundo y principal motivo que me lleva a titular el libro Del elitismo a la masificación y no del elitismo a la democratización. Y la cuestión es que el fin definitivo del bachiller de élites en España, al igual que en Portugal, por ejemplo, se hablaba de ello, no vino de la mano de la Constitución de 1978 en España, ni vino de la mano de la LODE de 1984, ni mucho menos de la LOCSE de 1990. El fin definitivo del bachillerato de élite se operó en plena dictadura franquista. En plena dictadura franquista. Merced a todo un conjunto, igual que en Portugal, estoy diciendo, porque son casos que se pueden estudiar comparativamente y son muy interesantes. Merced a una serie de cambios legislativos que se sucedieron a lo largo de la década de los años 60, y que culminaron, evidentemente, en la llamada Ley Villar-Palasí, o si lo prefieren con su nombre canónico, Ley General de Educación de 1970. Conviene recordarlo, esto. Porque al igual que la memoria, me van a permitir que les diga, no garantiza per se sociedades más democráticas. En absoluto. Por mucho que ahora, yo creo que equivocadamente se hable del poder sanador per se de la memoria. No, la memoria es un derecho, está muy bien, pero no garantiza sociedades más democráticas porque todos los estados y todos los países y todos los momentos han tenido su memoria y desde luego no ha sido precisamente para garantizar democracias ni sistemas más igualitarios. Pues de la misma manera, la escolarización de la población tampoco garantiza mayor democracia, tema al que se refería antes Raimundo y que desde luego para mí es un problema, y un problema que intento abordar absolutamente en todas las cosas que escribo sobre el tema.
Así pues, la educación de masas no fue en España un fruto o una conquista de la democracia. Seamos claros, honestos, y como historiadores tenemos que decir que fue más bien el producto del vertiginoso y nefasto modelo desarrollista de la dictadura franquista. Y en definitiva fue el resultado de las necesidades productivas y de mano de obra del remozado sistema capitalista español que se moderniza precisamente en los años, entre mediados de los 50 y los años 60. Y no menos importante, el paso del fin del bachillerato tradicional y la entronización en España de la educación de masas viene de la mano de las recomendaciones absolutamente vinculantes que fueron sumisamente aceptadas por el régimen franquista en un contexto de Guerra Fría como el que se vivía, recomendaciones del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y sobre todo de la OCDE, que son las que realmente impusieron los cambios legislativos y el giro copernicano que se produce en las políticas educativas del franquismo desde mediados de los años 50 y que ya empieza a husmearse con claridad en la ley del bachillerato del año 50. En fin, que aquello de democratización tuvo muy poco y que por lo tanto, lo digo como el espacio que habitamos es el mejor título que podría tener este libro. Cuarta y última pincelada. Este libro, tanto en su proceso de gestación como en su resultado final, es una obra coral. Lo he dicho al principio, pero ahora debo subrayarlo en mayor medida. Y lo es en mucho mayor grado que el anterior sobre el mismo tema, con el mismo objeto de estudio, por más que compartan un mismo y remoto origen en un trabajo de índole pedagógica al que me referí en el prólogo del primer libro y al que también hago una pequeña alusión en este, con distintas cohortes de alumnos y en discreta colaboración con Raimundo, por supuesto, que por entonces ya había escrito su, para mí, libro absolutamente imprescindible, Los deberes de la memoria y la educación, y además estaba a punto de publicar un libro, que quiero también subrayarlo, que no solamente siempre considere referente, sino que además es el hermano mayor de este, que se titula Retazos, Memorias y Relatos del Bachillerato, el Instituto Fray Luis de León de Salamanca. Lo publicó en el año 2011, si no recuerdo mal, o 2010. Bueno, en 2010. Y que desde luego es el hermano mayor de este, como digo, ¿no? Pues bien, esta coautoría o autoría coral, cómplice y compartida, que indicaba al comienzo del acto, no solo me conduce a recordar a los numerosos compañeros de claustro, algunos presentes y muy queridos, y al alumnado integrante, creo que alguno hay, pero no la mayoría, porque evidentemente están todos muy dispersos por el mundo, de aquel inolvidable para mí seminario de historia oral del curso 2010-2011, con el que nos dirigimos a hacer las entrevistas con la ayuda de Eugenio a Madrid, a Barcelona, para poder sacar aquellos testimonios y que fue una experiencia francamente gratificante y yo creo que muy aleccionadora y educativa, para estos alumnos con los que tuvimos la suerte de compartir ese conocimiento. Pues bien, como digo, no solo me lleva a recordar eso, sino a poner en un lugar principalísimo, quiero subrayarlo también, y traer a primera fila ahora las voces de las 12 personas que fueron discentes y docentes del Ramón y Cajal y que fueron entrevistados por mí durante 2 años en compañía de Eugenio, como digo, Algunos tristemente desaparecidos, como Santiago Roto, como Antonio Basso, como Ramón y Alberto Gil Novales, por supuesto como Jordi Galí, es la familia que ha tenido que irse porque tenían que llegar a Barcelona, pero bueno, hay todavía aquí muchos presentes con vida larga que espero que puedan disfrutar de verse reconocidos en el libro, Y es que este libro es un libro de historia, decía, pero un libro también de memorias. Yo no sé si es un libro de historia con memoria, que eso lo tenemos que hablar, pero en otro momento a lo mejor. Pero desde luego es un libro de historia que incluye memoria
Y como se ha dicho, quienes lo lean van a encontrar en él un compendioso ensayo interpretativo acerca de la evolución del bachillerato durante los 2 últimos tercios del siglo pasado, pero es un texto que va entrelazándose, que va trenzándose con el relato de los acontecimientos, con frecuencia traumáticos y conflictivos que conoció la población de Huesca y a través del microcosmos de su instituto, ¿no? Pues bien, la casi bicentenaria, ¿no?, institución escolar opera aquí casi como un laboratorio, como una imagen de un reflejo a escala reducida de todo eso. Y sobre esta urdimbre, que es la urdimbre básica del libro, es sobre la que se van incorporando las voces, ¿no? Las voces, las memorias transcritas de las 12 personas entrevistadas. Estas voces no dejan de ser más que otros hilos que refuerzan la trama del relato historiográfico y que van entreverando, de la mejor manera que yo he podido hacer, la trama del texto, sin dejar en ningún momento, eso sí es importante, de confrontarse con el relato historiográfico. Y eso lo hago merced a un aparato de citas y de notas que pueden ser engorrosas, pero que perfectamente se pueden leer como un segundo libro en paralelo con el del texto, ¿no?, con el del cuerpo del texto, ¿no? Pues bien, en la historia con memoria, que a pesar de lo que diga Raimundo, en este libro se defiende y creo que se practica, una y otra, la historia y la memoria, lejos de ignorarse o incluso de repelerse, se encuentran, dialogan y se interpelan, reforzando así, por lo tanto, su potencialidad crítica como herramientas para comprender la realidad. Yo creo que en eso sí que me aproximo un poco bastante al concepto de historia conmemorial que antes era. Y es que finalmente, fíjense, la memoria de lo cotidiano es lo que nos explica y lo que nos construye individual y socialmente. La memoria de lo cotidiano no es simple, nunca, ni es anecdótica. Es el material que nutre profundas reflexiones que nos llevan a actuar en comunidad. Yo creo que esto es muy importante. De lo personal a lo político, de lo íntimo a lo común, de la memoria de quienes hablan a la memoria de quienes leen, porque estoy seguro que ustedes cuando lean este libro de historia y de memoria van a poder interpelar y van a poder dialogar desde su propia memoria de bachilleres si lo fueron o de escolares si no fueron bachilleres, por lo menos de escolares primarios. Bueno, termino. Ahora sí, porque ahora sí que me he pasado 10 minutos. Termino con un deseo que me permitirán en estos tiempos y en estos días que vivimos convertir casi en un alegato. Estemos alerta y no dejemos que nos arrebaten la memoria, que es matriz del pensamiento y de la acción humana. Yo creo que la advertencia no puede ser más clara y creo además que viene muy a cuento en este 25 de abril, que además de ser el 50 aniversario de la Revolución de los Claveles, es también el 50 aniversario del asesinato de Salvador Puig. Porque como nos dejó escrito Primo Levi, si ha sucedido, puede volver a suceder. Muchas gracias.